Finalmente, en esta parte nos queda la estrategia de comprensión de texto, ¿ya? Y estas también están detalladas en el módulo 3 y 4, que están publicadas. Entonces, acá las vamos a ver rápida porque están ya dichas en los otros módulos que vienen a continuación. Fíjense. Si algún profesor o profesora se había desconcentrado, vuelva a concentrarse. O vuelva a mirar la pantalla, ¿ya? Estrategia de comprensión de lectura. Ahí está la fuente. Yo generalmente agrego la fuente, la bibliografía, para que después ustedes puedan verlo con más detalle. Está la estrategia, prelectura, procesamiento de texto, comprensión lectora, dimensión de la lectura, lectura académica. Y al frente, ¿cierto? Ahí en color celeste están como la técnica. Entonces, de prelectura, preguntas por núcleo, ¿ya? Por parte 1, parte 2, hoja 1, hoja 2, hoja 3, ¿ya? Algunas preguntas que activen este conocimiento previo. Ya ser nosotros la lluvia de ideas, o nosotros invitar a la lluvia de ideas a los estudiantes a partir de que, ya chicos, después de que hojearon el texto, vieron los títulos, ¿de qué se tratará el texto? ¿Qué se le ocurre a ustedes? Y los puedo pedir que lo digan a viva voz. Y si es una guía que van a trabajar en grupo, también puedo pedirle la misma actividad en grupo, que después de hojear el texto, cada uno aporte con una idea, ¿cierto?, de qué puede tratar el texto, etcétera, la temática, ¿ya? Para los más grandes les puedo pedir que empiecen como a hacer hipótesis, ¿ya? Una hipótesis sobre el tema. Lo que tiene que ver con procesar el texto, de dejar un registro de lo que se leyó. Puede ser un resumen o cualquier organizador gráfico. Y ahí hay una gama amplia, ¿cierto? Este mismo esquema que aparece ahora en su pantalla es un organizador gráfico. Los esquemas hay de muchos tipos. Los organizadores gráficos pueden ser desde un mapa conceptual, un esquema vertical, un esquema horizontal, ¿cierto? Un diagrama. Podemos pedirle que como trabajo final, por ejemplo, realicen una infografía, que ahí mezclan texto y gráfico y dibujo, ¿no? Entonces habrían varias técnicas que desarrollar. La comprensión de lectura, y es una invitación para los profesores de lenguaje, pero también para la otra disciplina donde se lea un poquito, que vayan realizando fichas de lectura, ¿ya? Hay fichas de lectura que son súper elaboradas, ¿ya? Que uno puede mostrar muchos antecedentes, pero partamos por cosas generales, pues. La ficha de lectura la puedo hacer en el cuaderno, ¿cierto? No es necesario tener estas fichas, ¿cierto? Que uno a veces compraba, que eran como unos cartoncitos con muchas líneas, aunque también puedo pedirse que yo la haga. Pero puede ser en el mismo cuaderno, que determinen el título de la obra, el nombre del autor, si aparece el año de publicación, cualquier dato como bibliográfico, ¿no? Cualquier dato bibliográfico que aparezca en el texto. Y que escriban un resumen de lo leído. Así se vería una ficha de lectura. Entonces, título de la obra que está leyendo, el título del autor, si se tiene cualquier otro dato bibliográfico, como por ejemplo el año de publicación, se agrega, y después un resumen, y algunas fichas bibliográficas piden que uno incluya vocabulario. Va a depender de mi intención como profesor, qué tan amplia le voy a pedir la ficha de lectura. Un resumen de 10 líneas, también del texto, ¿cierto? Si es un texto breve, a lo mejor lo puedo resumir en 5 líneas. Pero si es un texto ya un poco más largo, le voy a pedir que sea de 10 líneas en resumen, ¿ya? Pero ojo que esta ficha de lectura yo lo podría hacer en ciencias, por ejemplo, yo lo podría hacer en historia también, en matemática también quizás, ¿no? Por supuesto que si tienen religión, en música también podrían pedir una ficha de lectura, que les piden que lean, por ejemplo, etapas de la música, historia de la música, grandes autores. Lo mismo quizás en educación física con cosas de nutrición, de vida saludable, de temas relacionados con el cuerpo humano, etc. ¿Ya? Dimensiones de la lectura. Recordar ya que, por ejemplo, vayan subrayando lo literal, ¿cierto? Que sean, yo hacerle preguntas de tipo de inferencia, pedirle que realice una crítica o análisis intertextual, que se refiere, hay varias maneras de ver la intertextualidad en el texto, en un texto. Que lo relaciones con otro texto, que lo relaciones con su propia experiencia,
que lo relacione con una película. Habría varias maneras de hacer esta intertextualidad, ¿ya? Lectura académica, y esto es la lectura para aprender. Acuérdense, cuando hablamos de lectura, no literatura necesariamente, sino lectura para aprender. Y acá, esto ya para los más grandes, quinto y sexto, hay que empezar a enseñarles que usen la base de datos. O sea, ¿de dónde saco la información? Si le pedimos un informe, que lleve la bibliografía. El mal de la bibliografía, que llega a educación superior, que uno ve la bibliografía y va al final, ¿y qué encuentra? Puro enlace. Y yo le digo, disculpen joven, pero yo no soy lectora de enlace, porque no tengo, no sé, un código para leer enlace. Entonces, de la bibliografía, lo mínimo que yo le tengo que pedir a los chicos es que, y ahí si quieren vayan tomando nota, nombre y apellido del autor. ¿Ya? La norma que se usa acá en Chile es generalmente la norma APA y otras normas, pero generalmente apellido paterno y primer nombre. Año de publicación y el nombre de la publicación son los 3 datos mínimos que debe tener cualquier trabajo que usted le pida a los chicos, sobre todo más grandes. ¿Ya? Entonces, usted le pida que escriban un informe. ¿De dónde sacó esa información? ¿Quién es el autor? Profe, no encontré el autor. Ya, pues partimos mal. Pues, si un texto o información que usted sacó de internet no tiene autor, no es confiable. Ahora, por supuesto que le da a los chiquillos, uno de los grandes buscadores es Wikipedia. Bueno, Wikipedia es un autor, pero que sepan que Wikipedia es el autor, por lo tanto que lo escriban en el informe Wikipedia, año de publicación, si es que aparece, pero también que sean capaces de escribir el título de la publicación, porque generalmente lo dejan como abandonado. Y los invito también, a propósito, para que los alumnos se vayan acostumbrando, que cuando expongan, y si usan, por ejemplo, ya sea PowerPoint o papelógrafo, también sean capaces de tener en algún espacio chiquito la bibliografía, de dónde sacó la información, la cual basó su exposición.